El anime comienza con una voz hablando sobre un lugar de reunión de espíritus y que los estudiantes seguían sufriendo daño a base de estos espíritus malignos, ya que en esa ciudad había un gran campo magnético de espíritus. Y según la visión general creada por IA de Google, es a la creencia que entidades espirituales o fantasmas pueden generar e influir en campos magnéticos, a veces detectables con dispositivos como medidores de campo electromagnéticos. Pero en el anime explica que existe el yin y el yang, o el bien y el mal, pero que se había roto y esto generaba que el suelo se altere y las vibraciones alteraban las energías, por lo que se generaba el campo magnético. Y por eso en esa ciudad y en esa escuela había tantos fenómenos espirituales, que si eso seguía así, llegaría a un punto que se le conoce como crepúsculo, y no nos dicen qué es, pero seguramente es malo. Bueno, ahí conocemos a nuestro protagonista, al profesor Nueno, el único profesor en Japón con habilidades para eliminar los espíritus malignos, y por eso el director de la escuela lo había llamado para que trabajara ahí y pudiera encargarse de los problemas espirituales de la escuela, ya que eran bastante graves. Antes de continuar, tengo que avisarles que este anime tiene una versión de los 90 con 99 capítulos, 2 películas y una OVA. Y como estoy acá para ustedes, si quieren un resumen de esto, háganmelo saber en los comentarios. Ahora sí, continuamos. La clase comienza y vemos a este chico llamado Katsuya siendo regañado por su compañera llamada Makoto, de que este no debería usar el celular en clase porque sería regañado. Pasamos directo con su compañero de clase Hiroshi, que se ve que este y Katsuya se habían peleado porque se estaba comportando bastante extraño y lo miraba de mala manera. Cuando en la clase entra una chica llamada Kyoko que empieza a molestar a Hiroshi y hacerle que no la ignore, cuando aparece Katsuya a interrumpirla para que no hiciera enojar a Hiroshi, porque se ve que tiene mal humor, y le pregunta si sabía qué profesor les tocaría. Cuando una compañera de ellos, que busqué pero no encontré su nombre por ningún lado, así que le vamos a decir Laura les comenta que lo había visto en la ceremonia de ingreso de clase y que por lo menos sabe que se ha puesto, y por lo que vemos Kyoko también lo conoce, ya que antes eran vecinos o algo así, pero que era muy amable y tenía un poder extraño. Los de la clase no entienden a qué se refiere con poder extraño y dice que realmente tiene un poder extraño, ya que él la había exorcizado. Los de la clase se burlan un poco, pero Hiroshi se sorprende. En un cambio de escena vemos la mejor entrada de este 2025 en el anime, y como yo soy fiel a las buenas escenas, acá se las dejo. Pero ¿qué chingados es esa mamada? No mames, tiene cabeza de cebolla. No mames. A ver, ¿cómo verga se mata esa mierda? No, ya valió mal. Bueno, no todo sale bien a veces, bueno, casi lo logras. En ese momento se presenta a la clase y le dice que será su nuevo profesor. Ahí Laura levanta la mano y dice su nombre, y se llama Miki. Así que eliminamos el nombre de Laura y la llamaremos Miki. Chau Laura, que descanses en paz. Bueno, Miki le dice que había escuchado que tenía un poder extraño y que sí podría mostrarlo. El profesor inmediatamente hace bruto circo para exorcizar una pintura que se decía que sus ojos se movían solos, pero lo único que logra es desilusionar a los jóvenes, porque hace bruto escándalo y literalmente hace el ridículo. Ahí es donde aparece esta mujer llamada Ritsuko, que también salía en el primer anime y era mi crush. Mirá la carita tierna que tiene. Bueno, esta le pregunta qué estaba haciendo y este le responde que veía espíritus que querían controlarla y que podía quitárselos, pero ella le pega, se ve que entendió algo diferente y le dice que le da miedo. En ese momento se ve que al profesor se le cayó en una carpeta y vemos que la junta Hiroshi. Ahí vemos lo que parecen ser sus recuerdos del pasado y su cara cambia completamente. Le dice al profesor que no rompa los huevos con eso de ser exorcista y que no le tomen el pelo por ser unos niños. Se enoja tanto que intenta hasta golpearlo. En ese momento viene Kyoko y se lo termina llevando. El profesor cambia de cara y le preocupa este comportamiento. Luego, después de las clases, le comenta al director que no puede exorcizar a alguien así como así. Tiene que crear un lazo de confianza con el estudiante, y mientras esto pasaba vemos que Hiroshi estaba jugando al fútbol en su equipo de la escuela. Todos comenzaban a mirarlo y a reírse de él. Esto, por lo que se ve, es gracias al espíritu que lo estaba atormentando, y por eso se encontraba raro, hasta con sus propios amigos. Bueno, continuando, Hiroshi le mete mansa ñapi a un
un pibe y pasa directo al hospital con su padre, el que se encontraba herido. El doctor se despide y se ve que el padre le pregunta cómo le fue en el fútbol y que perdonara por no poder haber ido. Y Hiroshi, algo angustiado, le dice que le fue bien y que no pasaba nada por no ir al partido. Se dan un abrazo y él le dice esto. No sé, ¿qué le parece a ustedes? Pero a mí se me hace muy raro todo. Continuando, vemos que cuando Hiroshi volvió a casa, Kyoko y Miki lo ven en la calle. Kyoko lo intenta saludar, pero Miki le detiene diciéndole que se había metido en problemas y lo habían sacado del equipo de fútbol. Así que seguramente estaba enojado. Kyoko no le da mucha bola y va tras él para poder saludarlo. Es ahí cuando la ve la maldición que tenía Hiroshi. Al día siguiente vemos cómo esta va a la sala de profesores a hablar con el profesor Nueno, y para hablar sobre el extraño comportamiento de Hiroshi. Al principio parecía normal, pero ahora no está segura. Y el profe le dice: oye, no te preocupes, Causita, yo me encargo, mano. Momentos después, Hiroshi se encontraba en el baño mentalizándose que no se enojaría, cuando aparece el profesor haciendo cosas raras, preguntándole si se enojaba con regularidad últimamente, mientras cargaba una bola enorme de cristal. Pero Hiroshi le dice que hablar de esas mierdas de espíritus no le importa, y le pega con la bola de cristal en la frente. Continuando la clase, vemos que el profesor intenta hablar con Hiroshi, pero este lo mira mal, y el profesor se intimida un poco, mientras que este usa su tablet, pero lo normal se vuelve raro cuando las cosas se mueven solas del lugar y ve cosas que no están ahí. Comienza a escuchar a la clase hablar de él aunque nadie esté hablando, y este lo enoja muchísimo más. Kyoko lo intenta tocar, pero este le hace la 13-14 y le pega bruto golpe, haciendo que se golpee contra la pared, desmayándose y mandándola al hospital de inmediato. Ahí vemos dónde salió la herida que había sufrido su padre y por qué le repetía tanto que estaba bien. Hiroshi y Nueno van al hospital y al final Kyoko estaba bien, y el profesor, después de que Hiroshi se disculpe, él se disculpa también, y terminan yendo juntos. Caminan un rato hasta que ven un bebé llorando y el profesor se acerca y comienza a hacer un ritual y termina calmando al bebé. Vuelve con Hiroshi y le muestra lo que sería un gusano de cola de rata, un insecto espiritual que poseyó a ese bebé, y comenta que si te posee te irritas fácilmente y que si es un bebé no pasa nada, es inofensivo, pero hay casos particulares donde ese pequeño gusano se convertiría en un 99 pies. Él dice que es probablemente ese espíritu lo que lo estaba controlando. Es ahí cuando algo se activa dentro de él, algo se irrita dentro de Hiroshi, que absorbe el gusano y este libera una ira inimaginable y una fuerza sin igual, golpeando al profesor dejándole herido de gravedad, y sale corriendo del lugar. Mientras eso pasaba, vemos algo de los recuerdos de Hiroshi y que el padre ya lo había llevado con un exorcista. Se ve que no funcionó demasiado y que por su culpa su padre se había endeudado. Cuando Kyoko llega donde estaba Hiroshi, la pared donde se había apoyado se encontraba llena de ojos, y al verla le dice que ya había dicho que no se metiera en sus asuntos, pero muchas veces, y el espíritu intenta atacarla. Ella sale corriendo, pero Hiroshi, mega ultra transformación, lo termina atrapando y parece que todo está perdido, pero aparece Nueno con la lista de las compras y logra debilitar al espíritu, soltando así a Kyoko a 30 metros de altura. Solo miren esto, me cagué de risa media hora. Increíble. Continuando, vemos que Hiroshi tenía miedo de ser exorcizado y se ve que por el maltrato del hombre que su padre había contratado anteriormente, pero el profesor lo hace literalmente mierda y Hiroshi vuelve a la normalidad, y así acaba este capítulo. Este es el primero de varios que van a estar saliendo. No podía esperar y lo resumí porque este anime me encanta. Si les gusta, dejen su like y seguiré sacando capítulos continuamente. Simplemente tienen que hacérmelo saber, ya sea con un like o un comentario. Cualquier cosa me va a hacer saber que este anime les gusta y que también les gustaría que lo siga sacando. Soy Oroka Senpai. Nos vemos.